El gobernador de Jalisco cargo. es de todos los jaliscienses. La gobernadora de Chihuahua es de todos los chihuahuenses. Pues de entrada la Fiscalía General de la Morena, República PAN, o sea, debería por de Dios, atraer el caso. maduren, por favor, en sus argumentos, porque la gente está muy No, es que no dolida. se trata de madurez, Maduren, senadora. O sea, no de puedes lo que se empezar el trata argumento. es de Morena reconocer, tiene la culpa, de por Dios. reconocer Tuvieron un el problema. narcotraficante por secretario de ¿Cómo es Seguridad posible Pública. Tengan tantita vergüenza. ¿Cómo es posible, gracias, que en medio de esta tragedia, en medio de estos campos de exterminio, en medio de estas masacres, anoche nos enteremos que la señora Sheinbaum está escribiendo un libro? No, señora, no se ponga a escribir, mejor póngase a resolver los problemas de los mexicanos. Sí, pero también sale Pablo Lemus bien contentote, con una sonrisota de oreja a oreja en un tuit, no sé celebrando qué cosa. O sea, todos están desconectados. Y a mí sí me importa, perdóname, decir en Jalisco está MC. ¿Qué va a hacer MC? ¿Por qué no responde y por qué no exige? Y en Chihuahua está el PAN. Y en Chihuahua y en Guanajuato está el PAN. Bueno, pues están aquí ya Andrea Chávez de Morena. ¿Cómo estás, Andrea? Buenos días. Con el gusto de saludarte, Azucena. Gracias. Kenia López Rabadán del PAN, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Laura Ballesteros de Movimiento Ciudadano. Bienvenida a las 3. Gracias, hola a todos, buenos días. Perdona ahí un poco por el retraso, pero pues es un testimonio súper fuerte del horror que se está viviendo en Jalisco, en muchas partes de la República. Podemos hacer una primera ronda, un minuto de reflexión respecto a esto y luego entramos a otros temas. Andrea, Sí, claro. adelante. Pues en primer lugar saludar, abrazar y reconocer la lucha que dan sobre todo las colectivas y los colectivos de madres buscadoras, de personas buscadoras en todo el país, en las 32 entidades federativas, porque son al final pues las primeras respondientes en muchos de estos casos. Entonces, mi abrazo fraterno, sincero y todo mi reconocimiento. Y en segundo lugar también, pues la responsabilidad que tienen las autoridades en estas materias, ¿no? Este rancho denominado Izaguirre había sido cateado el año pasado en septiembre por elementos de la Guardia Nacional y la Fiscalía Local del Estado de Jalisco se quedó encargada del resguardo del inmueble. ¿Y cómo es posible que hayan pasado tantos meses desde que se le encomendó a la Fiscalía del Estado de Jalisco el resguardo de este inmueble y no se hayan dado cuenta de la presencia de estas 400 prendas de vestir, 96 casquillos, libretas con nombres de apodos, en fin? Entonces, pues la responsabilidad total a las autoridades. Y me parece que tenemos que hacer un llamado también a que efectivamente, como se comentó en la conferencia mañanera de la presidenta doctora Claudia Sheinbaum Pardo, la Fiscalía General de la República atraiga el caso, porque es claro que hay elementos de colusión de las autoridades locales. Yo tampoco me la creo, la verdad es que lo vieron, lo encontraron y lo callaron. No sé, Kenia, ¿qué opinas? Sí, sin lugar a dudas hay una omisión absoluta y clara de la Fiscalía Estatal en Jalisco. Evidentemente no es posible que hayan detenido a algunas personas y que no se hayan dado cuenta de esto que ahora es público. A ver, estamos hablando de un campo de exterminio en Jalisco, pero también estamos hablando de un campo de exterminio en Tamaulipas, en Reynosa, y estamos hablando de tragedias de todos los días en este país. En Chihuahua, y mientras eso sucede, yo te pediría nada más que nos vayamos respetando. No, pero yo lo que creo es, no necesitamos entrar en una discusión de politiquería. Necesitamos ponernos a trabajar y que el gobierno federal y los gobiernos estatales se pongan a trabajar. Mira, hablar de un campo de exterminio significa que no hay derechos humanos, no hay la posibilidad de que una persona pueda reconocer a su familiar, porque probablemente miles de personas que hoy están buscando a sus familiares estén en posibilidades nulas, porque ni el municipio, ni el estado, ni la federación están haciendo algo para poder encontrarlos. No podemos normalizar la barbarie. Déjame regresar contigo, Laura Ballesteros, si te parece. Gracias. Entonces, bueno, ya escuchamos a Andrea Chávez, a Kenia López Rabadán respecto a esto que sucedió, este hallazgo en Jalisco del rancho donde hay pues, un campo de exterminio, de reclutamiento forzado, presuntamente por parte del cártel Jalisco Nueva Generación, en un gobierno de Movimiento Ciudadano, Laura.
Sí, la verdad, a ver, primero quisiera decir que debe haber justicia para las víctimas de las desapariciones en el país, para las personas que ya no están con nosotros, para sus familias, que son quienes siguen buscando. Ellos tienen una frase que es rompedora, porque refleja la realidad de lo que sucede todos los días ahí, que es tu ausencia, dolor infinito. Eso es lo que significa una persona desaparecida en una familia, en una comunidad. Y eso es lo que se va rompiendo. Nosotros hemos sostenido siempre que esta construcción de paz que necesita el país empieza desde los territorios, desde los barrios, desde las calles. Y esos niños que no fueron atendidos hace décadas, pues son estos criminales que hoy estamos viendo que Entonces sí cometen tiene esto. sentido el atender Pero- las causas. No, por supuesto. Ok. Pero nosotros siempre lo hemos dicho, ¿eh? De hecho, la construcción de paz radica en la atención de las causas. Y mira, algunos datos que nos dejan también fríos con este hallazgo. Número 1, más de 1,034 fosas clandestinas en México, con más de 2,314 cuerpos en Guanajuato, en Sonora, en Guerrero. Nada más ayer se localizó otro campo de exterminio en Tamaulipas. Así Si es. esto no es un problema nacional, si esto no amerita una cooperación federal, como se ha dado siempre en el caso de Jalisco y Nuevo León con el gobierno federal en materia de seguridad, pues entonces no sabemos qué lo puede ameritar. El país necesita una intervención total y nada más una reflexión en esto, ¿eh? Sí. Estamos hablando de campos de exterminio. Sí. ¿Qué En vamos a Jalisco. esperar? ¿A que venga Trump a decir que necesita que quitemos los campos de exterminio y la matanza que está haciéndose de mexicanos ahí para actuar? Es decir, esta tendría que ser una agenda nacional y no de hoy ni de ayer, de años. 6 años de obradorato y los gobiernos estatales necesitan de la federación. Pero también de MC, Sí, Laura, porque que se fue la investigue. Fiscalía A de ver, Jalisco Azucena, la que fue que a se ver el rancho y investigue, dijeron, ay, no hay nada. que se investigue, que haya responsables y hasta Sí. sus últimas consecuencias. ¿eh? ¿Alfaro es de MC? Claro, fue gobernador Sí, sí, no, me de Movimiento refiero a Ciudadano. afiliado, No, militante. No es militante, lo ha dicho muchas veces. ¿Y pero dónde está gobernador de Dante? Movimiento O sea, me Ciudadano. refiero a por qué nadie sale ahora tan aguerridamente como lo No, hacen Dante cuando en está otros enfermo estados. de- Bueno, Sí. Maines, pues. Pero Dante participa, sigue participando. No, hasta ahora él está recibiendo Sí, o sea, no tratamientos, está retirado políticamente por activo, ahora, porque así es. había visto yo algunos tweets Así y me es. daba gusto decir, bueno, pues qué bueno que regresó. No está políticamente activo. De hecho, le mandamos un saludo a Dante hasta su casa. Ayer en su hablaba recuperación. Clemente Castañeda y decía, bueno, pues que esto no quede impune, tal, pero siento que lo quieren ver como en tercera persona. No, lo Ahora queremos les ver toca como de prioridad lleno. nacional, porque Sí. esto está sucediendo en todo el país y la comunidad en todo el país está sufriendo. Colima, Sonora, Chihuahua, Guanajuato, Tamaulipas, pues no es una cosa Nuevo León. menor. Fíjate, hace unos días nada más para poner el dato en la mesa, recibimos a los familiares de Nimay. Ustedes saben este caso también muy famoso de desaparición aquí en la Ciudad de México. Estamos hablando de la Ciudad de México, en las periferias con el Estado de México. También miles de familias en la Ciudad de México lo están sufriendo. claro, Entonces, en todo el país. necesitamos Ajá. una política pública. Y insisto, no es una agenda que tiene que venir a poner Trump, es una prioridad que tiene que tomar la presidencia de la República. A ver, Andrea. Un poco siguiendo, me parece importantísimo sensibilizarnos sobre el tema porque lo que sufren las familias de una víctima de desaparición, y hay que hacer una distinción entre desaparición forzada y desaparición por particulares. La desaparición forzada es la que realizan elementos del ejército mexicano con objetivos políticos, ¿no? Particularmente. Públicos, y la militares, desaparición policías, por etcétera. particulares es, por ejemplo, la que realiza el crimen organizado, la delincuencia, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? En el estado de Jalisco hay un problema muy grave de delincuencia organizada y de víctimas de desaparición de parte de particulares. Muy grave, ¿no? Que hay que atender desde hace mucho tiempo. Y hay que sensibilizarnos con las familias. Ellos, ya mencionaba uno de los pensamientos Laura, pero yo quiero mencionar otro, al haber trabajado con madres de víctimas de desaparición por parte de particulares con presunción de trata. Ellas, por ejemplo, las madres de víctimas mujeres, dicen, ni tú estás muerta ni yo estoy viva, no hay descanso. Así No es. hay un remanso, porque no puedes empezar un duelo si no tienes el cuerpo de tu hijo, Es de tu tremendo, hija, es no tremendo. sabes qué le pasó. Me decían a mí las madres esos años que yo colaboré con ellas en el Observatorio de Violencia Social y de Género en Ciudad Juárez, Andrea, yo no sé si hoy desayunó
comió, cenó, y así llevo 15 años de mi vida. Esto no es vida, ¿no? Entonces, ¿qué me parece importantísimo? Mencionar que ya tenemos herramientas que nos permiten avanzar un poquito más en el mejoramiento de la identificación de los cuerpos. Tenemos la reciente creación Aunque de siguen la subiendo los Comisión desaparecidos Nacional. en este gobierno. Que hay que frenar, pero quiero decir, tenemos herramientas como la Comisión Nacional de Búsqueda, que ya por fin unifica los datos de los cuerpos que se encuentran en las EMEFOS, de los cuerpos que se encuentran en las fosas de las fiscalías, y que permiten tener a familiares de Coahuila que encuentran el cuerpo de su familiar en Jalisco, información sobre Pero su tiene familiar. que haber un cuerpo, ese es el problema, antes, entre comillas, porque ya. si es un desaparecido, Claro. entonces nadie da Pero quiero razón decir, de nada. antes eso no existía. A ver, antes Kenia. era la información que tenía Coahuila y no la compartía con Jalisco y no la compartía con Chihuahua y no la compartía con Sonora. Ahora tenemos un sistema que unifica. A mí me Pues parece siempre que existió el un secretario gobierno... técnico del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pero no existía una Así Comisión es. Nacional de Búsqueda que unifica un sistema Pues el secretario con los ejecutivo, datos ¿no? biométricos. Claro, No, ahora no, 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 no. buscar generales Una o cosa es la gobernadores información, comisión, una cosa es la información en términos de data, Ajá. de ¿De estadística, cifras? y otra cosa es tus datos biométricos, tus huellas, tu cabello, tu La saliva búsqueda como familiar que específica. entregaste en Chihuahua porque lo desaparecieron en Ciudad Juárez y encontraron el cuerpo en Jalisco. Ahora por fin podemos hacer un macheo de esa información. Antes no se podía. Me parece que el gobierno de Morena tiene que aceptar la responsabilidad. Y evidentemente cuando estamos hablando de masacres y cuando estamos hablando de Eso es campos de exterminio en todo el país, el problema es un problema nacional. ¿Nada más Morena? El gobierno, claro, pues Morena tiene el control del gobierno federal, tiene el control del sistema. Pero lo que pasó en Chihuahua, Jalisco... Por eso me es- refiero en todo el país. Sí, es que hablando, por siento ejemplo, que- hablando Sinaloa, específicamente de los Colima, estados, los Guanajuato, gobernadores, pero Chihuahua. hablando de todo el país, por supuesto que es Morena, por supuesto que es la doctora Sheinbaum, es muy claro qué ha pasado. Con López Obrador había 20 desaparecidos por día. Con Sí. la señora Sheinbaum hay 41, o sea, es Sí. más del doble de desaparecidos con este gobierno ineficiente. Por supuesto que es un gobierno que está coludido con el narco, por supuesto que está coludido con pues el crimen delincuencial. Estamos metidos en el tema de aranceles porque Morena no ha querido romper con esos pactos que, por cierto, son pactos heredados. Es algo terrible ver el número de masacres. Con López Obrador había más o menos por año 40, 45 masacres. Con la señora Sheinbaum, en esto que lleva 75 masacres. Este país está ensangrentado y por supuesto hay que exigirle a la Fiscalía General de la República que atraiga la investigación. No se pueden lavar Pero las ¿para manos qué solamente también? O sea, luego no aventándoselo al dicen Estado. nada. Lo pueden pedir las fiscalías Pero locales. a ver, ¿eh? ¿qué supimos de Hay un nuevo Sinaloa? fiscal en el estado de Jalisco Nada. y ese nuevo fiscal puede solicitar que sea la Fiscalía General de la República quien atraiga el caso, ¿eh? O sea, Es el nuevo increíble fiscal del que estado de haya Jalisco dinero para una puede refinería solicitar, que y a mí me sigue parece sin ultra refinar. carroñero venir a decir Morena, MC, PAN. A ver, no. Olvídense de los partidos. Ahorita tenemos representantes Sí, olvídense de los todos partidos, pero los ¿quién jaliscienses. se va El a gobernador hacer de Jalisco cargo? es de todos los jaliscienses. La gobernadora de Pues, Chihuahua es de- de todos los chihuahuenses. pues de El gobernador- entrada la Fiscalía Nada General que de la Morena, República PAN, o sea, debería por de Dios. atraer el caso. Maduren, por favor, en sus argumentos, porque la gente está muy No es que no dolida. se trata No. de Maduren, madurez, no, senadora. o sea, no, lo no que, de puedes lo que se empezar el trata argumento. es de Morena reconocer, tiene la culpa, de por Dios. reconocer Tuvieron un el problema. narcotraficante por Espera. secretario ¿Cómo de es Seguridad posible Pública. que- Tengan tantita vergüenza. ¿Cómo es posible, gracias, que en medio de esta tragedia, en medio de estos campos de exterminio, en medio de estas masacres, anoche nos enteremos que la señora Sheinbaum está escribiendo un libro? No, señora, no se ponga a escribir, mejor póngase a resolver los problemas de los mexicanos. Sí, pero también sale Pablo Lemus bien contentote, con una sonrisota de oreja a oreja en un tuit, no sé celebrando qué cosa. O sea, todos están desconectados. Y a mí sí me importa, perdóname, decir en Jalisco está MC. ¿Qué va a hacer MC? ¿Por qué no responde y por qué no exige? Y en Chihuahua está el PAN. Y en Chihuahua y en Guanajuato está el PAN. Y en 80 todos los fosas demás está clandestinas Morena. en Y en casas todo grandes. el país está Morena y A en ver. el Senado 80 está fosas Morena. clandestinas y en la casas Cámara grandes, de pero eso Diputados no está es Morena. tema de debate nunca. Bueno, Pausa. Chihuahua Laura. no. De nuevo, ¿no? Creo que lo decimos en cada mesa, pero es que este ruido y esta polarización de
el PRI, PAN y Morena no le ayuda a nadie. Es que sí importa, porque ¿quién se hace responsable de sus candidatos y de sus gobernantes? Y hay que ponerse a trabajar, Azucena. Entonces, primero, nuestro más sentido pésame a las víctimas en Jalisco y en todo el país. Porque el país está viviendo uno de sus peores momentos en materia de violencia, asesinatos y desapariciones. Sí me parece muy insensible, hablando de insensibilidades, el día de ayer salir a dar cifras de disminución de homicidios dolosos, cuando estamos teniendo esta realidad con las desapariciones, porque sabemos muy bien que a los muertos los están desapareciendo para no contarlos. Ahora, ¿qué se puede hacer y qué se debe hacer, ¿no? Como diputada federal, lo hemos hablado mucho con la bancada naranja y con nuestra dirigencia. Tenemos que proteger a las niñeces y a las juventudes, porque los que están siendo víctimas en esos campos de exterminio son niños y son jóvenes, que los están reclutando desde los 7, desde los 8 años. Yo tengo un hijo de 5 años, Azucena. ¿Qué tenemos que hacer? Se tiene que tipificar de manera penal el reclutamiento de niños y de jóvenes por parte del crimen organizado con esa claridad. En el Código Penal Federal, y tenemos que ir a los códigos penales de los estados de la República. ¿Se tiene que tipificar para qué? Para castigar y perseguir. los encuentran. No, el pues problema estaba es que los encargada la encuentran. fiscalía. A ver, Deja tú déjenme que no los terminar mi encuentres. argumento. Estaba encargada la adelante. fiscalía. Déjenme terminar mi argumento. Adelante. Es que ahí está el problema principal a resolver. Y ahí es la única manera de entender también parte de las exigencias del gobierno norteamericano de Trump con el gobierno de México, que ponga orden con la exacerbación y la falta de acción en contra del crimen organizado. Por arte de magia entregan 25 narcotraficantes nomás de un 29. plumazo. Ya los conocen y ya saben dónde están. Yo creo que hay la posibilidad de que se entreguen resultados. Nosotros hemos dado un espaldarazo a la estrategia de seguridad presentada por la presidenta Sheinbaum y por el secretario Harfuch. Y esto, de nuevo, tiene que ser de índole federal. No pueden pedir todas las atribuciones para ellos y el ejército mexicano cuando les conviene y cuando no, hacerse para atrás. Ok, bueno, vamos a regresar. Con cerramos este tema y vamos al tema de los aranceles, porque pues finalmente Trump sí nos cayó encima. Volvemos. En punto, a ver, cerramos este tema de la violencia, por ahora, cerramos el tema de la violencia en el país. Nos quedamos contigo, Laura. Sí, a ver, sí dejar como algunos datos en la mesa porque es importante. Hace unos meses, la mayoría oficialista de Morena llevó a la Constitución la responsabilidad del ejército en la seguridad pública del país. El inmueble incautado del que se habla en el caso de Jalisco, desde septiembre del año pasado fue incautado por la Guardia Nacional. O sea, en una primera revisión fue la Guardia Nacional. Y se incautaron drogas, o sea, es decir, es de índole federal el tema también. Por eso lo vuelvo a poner sobre la mesa. La coordinación entre la Federación, la Guardia Nacional y los gobiernos estatales es fundamental para darle la tranquilidad que la gente necesita. Y de nuevo, pero luego el Faro tampoco necesitamos era muy ir por el reclutamiento de manera tipificada en el Código Penal de estos criminales, que están acabando con la tranquilidad de las familias y asesinando a las niñeces y a las juventudes. Este país no va a tener futuro si no cuidamos a los niños y a los jóvenes. Y en esta construcción de paz pasa por asegurar que no los toquen ni con el pétalo de una rosa, y eso hoy no está sucediendo. Kenia. Bueno, nosotros en el PAN lo hemos dicho claramente y hoy lo repito aquí en tu programa. Exigimos que la Fiscalía General de la República atraiga la investigación. Exigimos que haya una identificación inmediata de los restos humanos que se encontraron ahí para darle certeza a sus familias, y por supuesto también exigimos que haya una atención y protección a las familias de las víctimas. Es terrible lo que está pasando. No nos podemos acostumbrar a esta barbarie. Hablar de centros, de campos de exterminio en México nos demuestra la degradación del gobierno y de la política. Cada zapato, cada mensaje, cada ropa, cada hueso nos representa, nos recuerda, nos lacera a todos los mexicanos, porque ahí estamos hablando de personas que pueden ser tus familiares, tus amigos, tus vecinos, tus connacionales. Así es que más allá de politiquería, hay que decirle al gobierno federal, al gobierno de Morena y a los gobiernos estatales: pónganse a trabajar. Andrea. Andrés Manuel López Obrador y la doctora Claudia Sheinbaum Pardo han estado de manera muy consecuente, de manera muy responsable, desde muy temprano todos los días, intentando apagar el fuego que un pirómano llamado Felipe Calderón
incendió siendo presidente de la República ¿Hace con un brazo cuántos armado. años? La violencia no surge de la generación espontánea, no nace de las nubes, ni de las flores, ni de las raíces. La violencia tiene responsables, y el responsable del mar de sangre que ha corrido en nuestro país se llama Felipe Calderón por haber nombrado un narcotraficante por secretario de Seguridad Pública. Y las consecuencias las seguimos padeciendo el día de hoy. ¿Cuál es la justificación que presenta el gobierno de los Estados Unidos a través de su presidente Donald Trump para imponernos tarifas arancelarias? ¿Cuál es la única prueba que ha publicado la Casa Blanca en su sitio oficial? Yo sé que no les caigo particularmente bien a los panistas, no lo digo yo, lo dice la Casa Blanca en su sitio oficial. La única prueba que tienen para acusar al gobierno mexicano de tener nexos con el crimen organizado es haber tenido un narcotraficante por secretario de Seguridad Pública. Yo hoy puedo decir que me siento profundamente orgullosa del trabajo que hizo Rosa Isela Rodríguez el sexenio pasado, y que el día de hoy me siento profundamente orgullosa del trabajo que está haciendo nuestro secretario de Seguridad Pública. Yo estoy segura de que ningún panista con 2 dedos de frente puede decir lo mismo de Genaro García Luna. Me parece que es una vergüenza. O sea, hablar de un gobierno de hace 20 años, que fue electo hace 20 años, es no reconocer lo que está pasando. Y el problema de Morena y de este gobierno populista es que si no reconoce lo que está pasando, no reconocen los desaparecidos, los asesinatos, las masacres, si no lo reconocen y se envuelven en esta politiquería, solamente están haciendo que el país se encuentre cada vez más ensangrentado. ¿No hay responsabilidad de los gobernadores? No, es compartida, ¿no? O sea, tiene que haber una responsabilidad, un trabajo entre el gobierno federal y el gobierno estatal. Por eso lo hemos dicho mucho desde Movimiento Ciudadano. Por eso, de hecho, nosotros cuestionamos que se le dé tanto poder y tanto dinero al Ejército Mexicano y a la Guardia Nacional para el combate a la seguridad pública, porque se tienen que fortalecer las policías estatales, se tiene que capacitarles. Hoy es más peligroso ser policía que ser criminal. Es mucho más fácil que te maten siendo policía que siendo criminal, o que te detengan, o que suceda lo que tenga que suceder en esta ley de la selva que tenemos hoy en las calles y en los barrios del país.